¿Alguna vez comenzaste algo con entusiasmo, pero te cansaste antes de ver los resultados? ¿Te has sentido frustrado porque el proceso fue más difícil de lo que imaginabas? Eclesiastés 7 nos confronta con una verdad que va en contra de la mentalidad de este tiempo. Dios no valora solo cómo empiezas, sino cómo perseveras hasta el final. Vivimos en una cultura que celebra los comienzos, pero abandona los procesos. Se aplaude el arranque, la emoción inicial, la motivación del primer día, pero se desprecia la constancia, la espera y el crecimiento que ocurre en silencio. Sin embargo, este capítulo nos enseña que el verdadero valor de una vida no se mide por la rapidez, sino por la fidelidad. ¿Por qué Dios permite etapas difíciles en el camino? ¿Qué propósito tiene el dolor, la corrección y la paciencia en nuestra formación? Eclesiastés 7 nos invita a mirar la vida con sabiduría eterna y a entender que los momentos incómodos no son pérdida, sino formación. Este estudio no es para quienes buscan atajos, sino para los que desean comprender el proceso de Dios. Aquí descubriremos que la paciencia es más valiosa que la prisa, que la corrección es mejor que el halago, y que rendirse antes del final es perder la obra que Dios está formando. ¿Estás dispuesto a ver tus pruebas desde una perspectiva más profunda y aprender por qué, en la sabiduría de Dios, el final puede ser mejor que el principio? Aquí comienza un llamado a no rendirte, sino a perseverar con fe y entendimiento. La mayoría de las personas ama los comienzos. El inicio de un proyecto, de una relación, de un llamado o de una etapa nueva, suele venir acompañado de entusiasmo, expectativas y esperanza. Pero Eclesiastés 7 nos confronta con una verdad que pocos quieren aceptar. Los comienzos no revelan el verdadero valor de una vida, lo revela la manera en que se llega al final. Este capítulo rompe con la mentalidad superficial, que idolatra lo inmediato y desprecia el proceso. En la sabiduría humana empezar fuerte parece suficiente. En la sabiduría de Dios, empezar bien no es tan importante como permanecer fiel cuando el entusiasmo se apaga. Por eso Eclesiastés no comienza hablando de éxito visible, sino de carácter, paciencia y perseverancia. Eclesiastés 7 nos invita a mirar la vida desde una perspectiva más profunda y realista. No niega el dolor, la frustración ni el cansancio del camino. Al contrario, los coloca en el centro del aprendizaje. Aquí descubrimos que Dios forma al ser humano no solo a través de logros, sino también a través de pérdidas, silencios y esperas prolongadas. Vivimos en una época que abandona con facilidad. Cuando algo deja de producir satisfacción inmediata, se descarta. Cuando el proceso duele, se huye. Pero este capítulo nos enseña que abandonar antes de tiempo es renunciar a la obra que Dios está formando en nosotros. Muchas veces, el mayor crecimiento ocurre justo en la etapa donde más ganas tenemos de rendirnos. Eclesiastés 7 no es un mensaje cómodo, es un mensaje necesario. Nos recuerda que la vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a caminar con sabiduría a través de él. Aquí se nos muestra que la corrección vale más que el halago, que la reflexión vale más que la risa superficial y que la paciencia vale más que la prisa. Este capítulo prepara el corazón para una verdad central. Dios está más interesado en lo que llegamos a ser que en lo rápido que avanzamos. El proceso no es un estorbo, es el taller donde se forma el carácter. El tiempo no es un enemigo, es un instrumento de Dios. Antes de profundizar en cada enseñanza, Eclesiastés 7 nos llama a detenernos y a revisar nuestra actitud frente al proceso. ¿Estamos corriendo solo por terminar? ¿O caminando con sabiduría? ¿Estamos buscando resultados rápidos o permitiendo que Dios complete su obra en nosotros? Eclesiastés 7, 1 se narra: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eclesiastés comienza este capítulo con una afirmación que desafía la lógica humana. Para nuestra cultura, el nacimiento es motivo de celebración y la muerte es sinónimo de pérdida. Pero la sabiduría bíblica no se mueve por emociones momentáneas, sino por valores eternos. Aquí Dios nos enseña que lo que realmente importa
no es cómo comenzamos, sino qué dejamos al final. La buena fama no se refiere a popularidad ni reconocimiento público. En el contexto bíblico, habla de reputación moral, de carácter probado, de una vida vivida con integridad delante de Dios y de los hombres. Es el testimonio que queda cuando las palabras ya no pueden defendernos. A diferencia del ungüento que perfuma por un momento, la buena reputación permanece. Este versículo nos confronta con una verdad profunda. El carácter se construye con el tiempo. Nadie nace con buena fama. Se forma a través de decisiones diarias, muchas de ellas invisibles. La reputación no se hereda ni se improvisa. Se edifica con fidelidad, coherencia y perseverancia, especialmente cuando nadie está mirando. Cuando el texto dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, no está glorificando la muerte, sino destacando que la vida solo puede evaluarse cuando se completa. El nacimiento promete potencial, la muerte revela resultado. El principio muestra intención, el final muestra fidelidad. Este pasaje nos recuerda que el valor de una vida no se mide por cómo comenzó, sino por cómo fue vivida. Muchos empiezan bien y terminan mal. Otros comienzan con dificultad, pero perseveran con sabiduría hasta el final. Eclesiastés nos invita a pensar en el legado, no solo en el momento. Aquí se rompe la obsesión por la apariencia. Podemos parecer exitosos y carecer de carácter. Podemos ser aplaudidos y estar vacíos por dentro. La buena fama delante de Dios pesa más que cualquier aprobación humana, porque Dios evalúa el corazón y el camino recorrido. Este versículo también nos enseña paciencia. La buena reputación no se construye rápido. Requiere constancia, resistencia y muchas veces atravesar etapas donde no hay reconocimiento. Pero es precisamente en esos momentos donde el carácter se fortalece y la sabiduría madura. Eclesiastés 7:1 nos hace mirar más allá del hoy. Nos obliga a preguntarnos qué historia contará nuestra vida cuando llegue a su fin. Porque el final no se improvisa, se prepara cada día, y solo quien vive con sabiduría en el proceso puede llegar al final con honra. Eclesiastés 7:2-4. Se narra, después de hablar del valor del final y del carácter que permanece, Eclesiastés nos conduce a una de las enseñanzas más difíciles de aceptar para el corazón humano. La sabiduría se forma más en el dolor que en el placer. Esta verdad va en contra de nuestra naturaleza, que busca comodidad y huye del sufrimiento, pero es central en la sabiduría bíblica. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Estas palabras no glorifican la tristeza ni condenan la alegría, sino que revelan dónde ocurre la reflexión profunda. En el banquete, la mente se distrae. En el luto, el corazón se detiene. El dolor obliga a pensar, a evaluar, a confrontar la fragilidad de la vida y el verdadero valor del tiempo. La casa del luto nos recuerda algo que solemos olvidar. La vida es limitada. Allí caen las máscaras, se silencian las apariencias, y el alma se vuelve más receptiva. En esos momentos, el ser humano escucha con más atención y aprende con más profundidad. El sufrimiento no enseña por sí mismo, pero prepara el corazón para ser enseñado. El texto continúa diciendo que el corazón de los sabios está en la casa del luto. Esto no significa que el sabio viva triste, sino que no evade la realidad. El sabio no huye del dolor cuando llega, sino que lo atraviesa con reflexión. En cambio, el necio busca distracción constante, risa superficial y evasión, porque no quiere enfrentar la verdad. Eclesiastés revela que la risa permanente puede convertirse en anestesia espiritual. No toda alegría es sana cuando se usa para evitar el crecimiento. Hay momentos en los que la tristeza cumple una función sagrada: formar carácter, despertar conciencia y producir madurez. Este pasaje nos enseña que Dios no desperdicia el dolor. Las etapas difíciles no son pausas inútiles, sino espacios de formación profunda. Muchas de las convicciones más firmes nacen en lágrimas, no en aplausos. Muchas decisiones sabias surgen después de haber sido quebrantados. Aquí se conecta directamente con el tema central del capítulo: mejor es el fin que el principio. El dolor no define el final, pero prepara para él.
Quien aprende en la aflicción camina con mayor prudencia, humildad y dependencia de Dios. Eclesiastés 7, 2, 4 nos invita a cambiar la forma en que vemos las pruebas, no como castigo, sino como escuela, no como pérdida, sino como inversión eterna, porque lo que se aprende en el dolor suele sostenernos por el resto de la vida. Eclesiastés 7, 5, 6 se narra, después de mostrarnos que el dolor puede ser una escuela de sabiduría, Eclesiastés avanza hacia una verdad que pocos desean escuchar. La corrección es necesaria para crecer. Aquí el texto no suaviza el mensaje, porque sabe que el corazón humano tiende a rechazar todo aquello que lo confronta. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Esta afirmación va directamente contra la lógica natural. A nadie le agrada ser corregido. Preferimos palabras que nos confirmen, no que nos incomoden. Sin embargo, la sabiduría bíblica enseña que la corrección honesta tiene más valor que el halago vacío. La reprensión del sabio no es humillación ni dureza sin amor. Es una palabra que señala, advierte y endereza. Puede doler en el momento, pero protege a largo plazo. El sabio no corrige para herir, corrige para salvar. Su intención no es controlar, sino preservar la vida. En contraste, la canción de los necios representa el aplauso superficial, la risa sin profundidad, la aprobación que no exige cambio. Es agradable al oído, pero inútil para el alma. El necio celebra mientras el carácter se deteriora, ríe mientras el rumbo se desvía. Eclesiastés refuerza esta idea con una imagen contundente, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Es un ruido fuerte pero breve, produce sonido no calor duradero. Así es la alegría superficial, momentánea, ruidosa, pero incapaz de sostener la vida cuando llegan las pruebas. Esta comparación nos enseña que no todo lo que suena bien edifica. Hay palabras que animan por un instante, pero no transforman. Hay risas que distraen, pero no forman. La sabiduría no se mide por lo agradable del mensaje, sino por su capacidad de producir fruto. Aquí se conecta nuevamente con el tema central del capítulo: el fin importa más que el principio. La corrección puede hacer incómodo el presente, pero prepara un final firme. El halago puede hacer agradable el momento, pero deja al corazón sin dirección. Eclesiastés 7 nos confronta con una pregunta honesta. ¿Qué preferimos? ¿Sentirnos bien ahora o vivir bien después? Porque aceptar corrección es una señal de madurez espiritual. Solo quien desea llegar bien al final está dispuesto a escuchar lo que otros evitan decir. Eclesiastés 7, 7, 9 se narra, después de establecer el valor de la corrección, Eclesiastés dirige su atención a uno de los mayores enemigos de la sabiduría, la impaciencia. Aquí se revela cómo la prisa, la frustración y la ira pueden destruir lo que el proceso de Dios está formando. La opresión hace perder el juicio al sabio, y el soborno corrompe el corazón. Este versículo nos muestra que incluso personas sabias pueden desviarse cuando permiten que la presión gobierne su interior. La opresión emocional, económica o circunstancial puede nublar el discernimiento si no se maneja con paciencia y confianza en Dios. Luego el texto afirma una de las declaraciones centrales del capítulo: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Aquí se conecta directamente con el mensaje principal. La paciencia es más valiosa que el entusiasmo inicial. El sufrido de espíritu no es el resignado pasivo, sino el que persevera sin rendirse, el que soporta el proceso sin perder el carácter. Eclesiastés advierte contra la ira impulsiva. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La ira apresurada es señal de inmadurez espiritual. Cuando reaccionamos sin pensar, revelamos que el proceso aún no ha formado completamente nuestro interior. El sabio aprende a esperar, a respirar, a confiar. La impaciencia suele nacer cuando queremos resultados sin proceso. Queremos el final sin atravesar el camino. Pero Eclesiastés nos enseña que apresurar el tiempo de Dios produce frustración, no fruto. La prisa roba la paz y debilita la fe. Este pasaje nos confronta con una verdad incómoda.
Muchas veces el problema no es la dificultad, sino nuestra falta de paciencia para atravesarla. La ira no resuelve el proceso, lo complica. El enojo no acelera el resultado, lo distorsiona. Dios utiliza el tiempo como herramienta de formación. Cada etapa tiene su función. Resistirse al proceso produce desgaste interior. Aceptarlo con paciencia produce madurez. Por eso, la sabiduría bíblica no consiste en evitar la presión, sino en responder correctamente a ella. Eclesiastés 7:9 nos llama a revisar nuestra actitud cuando las cosas no avanzan como esperábamos. Nos volvemos iracundos, nos frustramos, perdemos la calma. Estas reacciones revelan cuánto confiamos realmente en Dios. Eclesiastés 7:8 se narra en el corazón de este capítulo. Encontramos una de las afirmaciones más poderosas y transformadoras de toda la sabiduría bíblica. Mejor es el fin del negocio que su principio. Esta frase no es un simple consejo motivacional, es una ley espiritual que redefine cómo debemos entender la vida, los procesos y la obra de Dios en nosotros. El principio suele estar lleno de emoción, expectativas y promesas. Todo comienzo despierta ilusión. Pero el entusiasmo inicial no garantiza madurez ni fruto. Muchos comienzan con fuerza y se detienen cuando el camino se vuelve exigente. Por eso Dios no mide la vida por la intensidad del inicio, sino por la fidelidad hasta el final. El fin del que habla Eclesiastés no es solo el cierre de una etapa, sino el resultado de un proceso bien atravesado. Es el carácter formado, la fe fortalecida, la sabiduría adquirida. El final revela si el proceso fue resistido con paciencia o abandonado por cansancio. Aquí se introduce una verdad que choca con la mentalidad inmediata. Lo valioso toma tiempo. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. El proceso no es un castigo, es una preparación. Cada demora tiene una función, cada espera tiene una enseñanza. El texto añade, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. El sufrido de espíritu es quien persevera sin perder la humildad. No se desespera, no se infla, no exige resultados antes de tiempo. El altivo, en cambio, quiere controlar los tiempos, imponer su voluntad y escapar del proceso. Esa actitud siempre termina en frustración. Esta parte del capítulo nos enseña que rendirse a mitad del camino es perder lo más valioso. Muchos abandonan justo antes de ver el fruto, no porque Dios haya fallado, sino porque el proceso aún no había terminado su obra. Eclesiastés 7 nos recuerda que Dios no solo nos da destinos, nos da caminos, y esos caminos incluyen silencios, esperas, ajustes y resistencia. El final es mejor porque en él se manifiesta todo lo que el proceso formó en secreto. Aquí el mensaje es claro y pastoral: no te rindas, no porque el camino sea fácil, sino porque el resultado vale la perseverancia. Dios no desperdicia a quienes permanecen. El que llega al final con fidelidad descubre que nada del proceso fue en vano. Eclesiastés 7:10 se narra, después de afirmar que el final es mejor que el principio, Eclesiastés advierte sobre una tentación silenciosa que surge cuando el proceso se vuelve pesado: mirar atrás con nostalgia y descontento. Este versículo confronta una actitud común que debilita la perseverancia y frena la sabiduría. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Aquí Dios revela que idealizar el pasado no es señal de discernimiento, sino de evasión. Cuando el presente exige paciencia, el corazón tiende a refugiarse en recuerdos selectivos. Se olvidan las luchas pasadas y se exageran los momentos buenos. El pasado se vuelve cómodo porque ya no exige fe. Eclesiastés no niega que haya habido tiempos buenos, pero advierte que vivir comparando el presente con el pasado paraliza el crecimiento. La nostalgia mal gestionada roba gratitud, debilita la esperanza y genera descontento. En lugar de aprender del proceso actual, la persona queda atrapada en lo que ya no puede cambiar. Este versículo también revela que Dios obra en tiempos distintos. Cada etapa tiene su propósito, aunque no siempre sea evidente. Cuando cuestionamos constantemente el presente,
insinuamos que Dios se equivocó al permitirlo, y eso revela una falta de confianza en su sabiduría. Idealizar el pasado suele ser una reacción al cansancio. Cuando el proceso se alarga, el corazón busca salidas emocionales. Pero Eclesiastés nos enseña que la sabiduría no huye al ayer, discierne el hoy. Dios no nos llama a vivir de recuerdos, sino de obediencia presente. Además, esta actitud puede llevar a decisiones apresuradas. Quien vive anclado al pasado termina rechazando oportunidades actuales. El crecimiento se detiene porque la mirada no está donde Dios está obrando ahora. Este pasaje nos recuerda que la perseverancia requiere enfoque. No se puede llegar bien al final si se camina mirando hacia atrás. El pasado puede enseñar, pero no debe gobernar. El presente es el lugar donde Dios forma, corrige y madura. Eclesiastés 7:10 nos invita a soltar comparaciones y a aceptar el tiempo actual como escenario de la obra de Dios. La sabiduría no pregunta por qué antes era mejor, pregunta qué está formando Dios ahora. Eclesiastés 7:11-12 se narra, después de advertir sobre el peligro de vivir anclados al pasado. Eclesiastés nos muestra qué es lo que realmente protege al ser humano en medio de los cambios, las pérdidas y los procesos largos. La sabiduría, no como concepto abstracto, sino como una defensa activa para la vida. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. Aquí se nos enseña que la sabiduría es un bien duradero, comparable a una herencia. Mientras las posesiones pueden perderse, la sabiduría permanece, acompaña a la persona en cada etapa y se vuelve un recurso interno que nadie puede arrebatar. Eclesiastés no desprecia los recursos materiales, pero establece un orden claro. El dinero puede ofrecer seguridad temporal, la sabiduría preserva la vida. El texto lo expresa con claridad, porque la sabiduría es defensa, como el dinero es defensa. Pero la excelencia del conocimiento es que la sabiduría da vida a sus poseedores. Aquí se revela una diferencia fundamental. El dinero protege de ciertos peligros, pero no forma el carácter ni da sentido a la vida. La sabiduría, en cambio, guarda el corazón, dirige las decisiones y evita errores que ningún recurso material puede corregir. Este pasaje conecta directamente con el tema central del capítulo, llegar bien al final. La sabiduría es la defensa que nos permite atravesar el proceso sin perder el rumbo. Cuando el camino se vuelve difícil, la sabiduría sostiene. Cuando las emociones fluctúan, la sabiduría equilibra. Eclesiastés nos enseña que una vida sin sabiduría es vulnerable, aun cuando esté rodeada de comodidades. En cambio, una vida guiada por la sabiduría puede resistir tiempos difíciles sin perder la esperanza ni la dirección. Este pasaje también nos recuerda que la sabiduría no se improvisa en la crisis, se cultiva antes. Por eso, quien ha aprendido a esperar, a reflexionar y a perseverar, llega a los momentos difíciles con una defensa interior ya establecida. Aquí se reafirma una verdad clave. Dios no nos promete ausencia de dificultades, pero sí nos provee sabiduría para atravesarlas. Esa sabiduría no elimina el proceso, pero lo hace soportable y fructífero. Esta parte prepara el corazón para una enseñanza final profundamente necesaria: aceptar la obra de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Porque llegar al final con sabiduría también implica aprender a confiar en la soberanía de Dios. Y ese será el enfoque de la siguiente parte. Eclesiastés 7:13-14 se narra, después de mostrar que la sabiduría es una defensa que preserva la vida, Eclesiastés nos lleva a una de las lecciones más profundas y difíciles para el corazón humano: aceptar la obra de Dios tal como Él la permite. Aquí la sabiduría ya no se expresa solo en paciencia o perseverancia, sino en rendición confiada. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Esta pregunta no sugiere injusticia divina, sino soberanía. Eclesiastés nos recuerda que hay aspectos de la vida que no están bajo nuestro control. Intentar forzarlos, resistirlos o negarlos solo produce frustración. La sabiduría comienza cuando reconocemos que Dios ve más allá de lo que nosotros entendemos. Aceptar la obra de Dios no significa resignación pasiva,
sino humildad activa. Es reconocer que Dios sigue obrando incluso cuando el camino no se ajusta a nuestras expectativas. Muchas veces, lo que consideramos torcido es en realidad una herramienta de formación que aún no comprendemos. El texto continúa: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Aquí se nos enseña equilibrio espiritual. La sabiduría no absolutiza ni los días buenos ni los malos. En la abundancia, disfruta sin orgullo; en la dificultad, reflexiona sin desesperarse. Ambos días tienen propósito. Eclesiastés añade una verdad clave: Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Esto significa que Dios permite contrastes para que el ser humano no se apoye en las circunstancias, sino en Él. Si todo fuera siempre favorable, olvidaríamos nuestra dependencia. Si todo fuera adverso, perderíamos esperanza. Dios equilibra los tiempos para formar un corazón confiado. Este pasaje nos enseña que la fe madura no exige explicaciones inmediatas. Aprende a caminar aun cuando no entiende completamente. Aceptar la obra de Dios es confiar en que el proceso, aunque incómodo, está produciendo algo mejor para el final. Aquí se conecta nuevamente con el mensaje central. El final será mejor que el principio, pero solo para quienes aprenden a confiar durante el camino. Resistir la obra de Dios solo prolonga el dolor. Aceptarla con sabiduría produce paz interior. Eclesiastés 7, 13, 14 nos invita a soltar el control y a descansar en la soberanía divina. No todo puede ser corregido por nosotros, pero todo puede ser redimido por Dios. Eclesiastés 7 cierra con un llamado silencioso pero firme: no te rindas en medio del proceso. Después de recorrer el valor del carácter, la enseñanza del dolor, la corrección, la paciencia, la sabiduría y la aceptación de la obra de Dios, el mensaje final es claro: la vida solo puede comprenderse correctamente cuando se camina con sabiduría hasta el final. Este capítulo nos enseña que Dios no trabaja con prisa, pero tampoco sin propósito. Cada etapa, incluso las más incómodas, cumple una función en la formación del corazón. El problema no es el proceso. El problema es abandonar antes de que el proceso cumpla su obra completa. Eclesiastés no promete una vida fácil, promete una vida bien vivida. Una vida donde el dolor no es desperdiciado, donde la corrección no es rechazada, donde la paciencia no es vista como debilidad, y donde la sabiduría se convierte en defensa interior. El final es mejor no porque sea rápido, sino porque ha sido formado con fidelidad. Aquí entendemos que rendirse no siempre parece fracaso inmediato, pero sí es pérdida futura. Muchas personas abandonan justo cuando el carácter está siendo afirmado, cuando la fe está siendo fortalecida, cuando la sabiduría está madurando. Dios no apresura sus obras, pero las completa en quienes permanecen. Perseverar hasta el fin no significa soportar con amargura, sino caminar con entendimiento. Significa confiar en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Significa aceptar que hay días de gozo y días de reflexión, y que ambos tienen valor eterno. Este capítulo nos deja una convicción profunda. No es mejor el principio porque emociona, es mejor el fin porque revela lo que Dios ha formado. El inicio muestra intención, el final muestra transformación, y esa transformación solo ocurre en quienes no abandonan el camino. Eclesiastés 7 nos invita a vivir con perspectiva eterna, a no medir la vida por momentos aislados, sino por el trayecto completo. A no huir del proceso, sino a permitir que Dios lo use para formar una vida firme, sabia y estable. El llamado final es claro y pastoral: sigue caminando. No te rindas, no mires atrás con nostalgia ni adelante con ansiedad. Camina con sabiduría hoy, porque el final que Dios prepara siempre será mejor que cualquier comienzo impulsivo. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic
a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.